Y creo que estamos viendo en tiempos muy cruciales en muchas maneras, ¿no? Porque la, esta nueva atmósfera que tenemos para trabajar como pastores en medio un mar de opiniones sobre lo que es la pandemia, de lo que no es la pandemia, si hay que vacunarse o no hay que vacunarse. Creo que todos, hasta cierto punto, ¿entiendes? Tenemos este contexto alrededor de nosotros, personas con grandes opiniones y hablan de una fortaleza y hablan con una convicción y son negacionistas o pro vacuna o antivacuna o personas que están súper reservados, viven en miedo, temor a lo que está sucediendo. Y después, yo no sé si tienes este sentido que te das cuenta que hay muchas personas que sin ser expertos y sin tener una preparación, hablan con una convicción y saben de cosas que realmente es imposible que sepan 100%. Y yo no sé vosotros, pero yo me he dado cuenta que hasta cierto punto estas opiniones fuertes que son diferentes, al final, a veces, incluso quieren secuestrar a nosotros como pastores. Nos quieren secuestrar con opiniones y convicciones y un poco condicionarnos como líderes y sin a lo mejor intencionalmente todo este mar de opiniones que tenemos y navegamos, sin que sea a lo mejor la intención de ellos, al final yo, por lo menos lo que yo estoy viendo es que el enemigo lo usa para quitarnos de la misión más importante. Y no es que ellos tengan esa intención, porque ellos hablan, pero al final, igual, yo no sé si te acuerdas cuando Pedro habló con Jesús y quería hablar con Jesús diciendo como que no es necesario que tú tengas que morir. Y entonces Jesús responde bastante fuerte, ¿no? Diciendo, apártate de mí, Satanás. Es una expresión bastante fuerte, pienso yo. Yo no he dicho esto a nadie en mi equipo de liderazgo, pero el punto que quiero decir es que Pedro, sin que fuese su intención, el enemigo lo usó. Y eso es lo que tenemos que tener la humildad, que sin que es nuestra intención, el enemigo puede usarse de nosotros como cristianos. Cuando no, a lo mejor estamos obrando según las prioridades correctas o con el corazón correcto en lo que tenemos que hacer. O sea que si pudo pasar con Pedro, también puede pasar hoy en día. No somos exentos en ese sentido a esto. Y esto es un poco una reflexión propia de que yo veo que yo estoy en contacto con líderes, pastores, y a veces algunos lo tienen más fuerte en sus iglesias, otros menos fuerte, pero a veces se sienten casi como secuestrados porque sienten que ya no pueden hablar con libertad porque tienen ojos de vigilancia puestos encima de ellos sobre este tema. Sentí que es importante a veces hablar de este tema, porque a veces no nos atrevemos a hablarlo, y un poco definir que nuestra identidad como seguidor de Jesús no puede ser pro vacuna o antivacuna, no debe ser tu identidad, pero muchas veces hoy en día es nuestra principal identidad, la opinión sobre algo que sucede. Pero Dios no es el llamado de Dios en ese sentido sobre la iglesia o sobre a ti como seguidor. Y entonces, para mí, yo creo que es muy importante y definir con fortaleza lo que somos nosotros y lo que es la iglesia. Porque creo que es el tiempo de la iglesia. Yo creo que el mundo necesita la iglesia más que nunca. Y yo creo que es muy fácil entrar en un juego que el enemigo usa para quitar la atención de lo que es tan importante que es la salvación, ¿no? Y entonces yo solamente en una manera simple quiero definir algunas verdades que yo creo que son importantes a la hora de pensar qué es la iglesia, para que nunca nos sentamos
secuestrados de la verdad y que realmente declaramos con fortaleza que la iglesia es principalmente una identidad. Tú eres la iglesia y tú no, tu primera identidad no es lo que opinas sobre algo. Yo estoy seguro que cuando nos toca entrar en el cielo, no vamos a tener un test como el de cuando vamos a sacar el carnet de conducir. ¿Entiendes? De qué hemos opinado exactamente sobre cada cosa que sucede aquí en la vida. ¿Entiendes? Porque ni tú ni yo tenemos la capacidad de saber todo sobre todo, sino que la identidad de la iglesia es porque yo soy de la iglesia, porque por la sangre de Jesús, porque yo he recibido a Jesús como Señor de mi vida. Y es muy curioso que cuando Saulo tiene su encuentro con Jesús, en Hechos 9, de 1 a 5, dice así: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para que si encontraban algunos que pertenecieran al camino, tanto hombre como mujer, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a la tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y es muy fascinante el encuentro que tiene Saulo con Jesús, porque él en su mente está para ir para los que pertenecían al camino en Damasco, que es lo que era la iglesia local de Damasco. Eran los seguidores que se reunían en Damasco. O sea que en su mente él iba por la iglesia, pero Jesús dice: yo soy al que tú persigues. Él podía perfectamente decir: ¿por qué persigues mis seguidores? ¿O por qué persigues mi iglesia? Pero aquí vemos que Jesús, a la hora de presentarse a Saulo, él se identifica 100% con la iglesia local. Y a veces ahí tenemos nosotros, a veces pecamos porque nuestra identidad no es 100% con la iglesia local, sino la iglesia siempre es tercera persona. Yo voy a la iglesia, o el clásico: en la iglesia falta amor. Esa me encanta, porque la iglesia eres tú. Entonces, el expresar esto, pero muchas veces expresamos y hablamos de la iglesia como algo que no es nuestra identidad 100%, sino es algo que está aparte de mí. Yo tengo mi vida aquí y ahí está la iglesia. Y yo creo que esto es un problema, especialmente en los tiempos que vivimos, porque de repente nuestra identidad como seguidores es más bien nuestras opiniones sobre algo que está sucediendo en la sociedad. Y entonces, claro, esa es la imagen y eso es la influencia que estamos transmitiendo. Y entonces podemos, yo creo, por lo menos en mi opinión, podemos entrar en un juego que al enemigo no le importa, que sigamos ahí, absorbidos por esto, en vez de ser la iglesia para las personas que están a nuestro alrededor. Pero para eso tiene que ser una identidad en nuestra vida. Otra cosa que la iglesia, esto no es novedad, o sea que yo no estoy aquí para enseñar algo, y esto es lo que voy a decir ahora, es algo tan simple, pero más importante que nunca definirlo en nuestras iglesias. Y es que la iglesia es una familia. Somos familia, ¿entiendes? Y tenemos que actuar como esto, y en la familia podemos respetar las opiniones, pero las opiniones nunca pueden dejarnos a romper la unidad. Y yo estoy cansado de escuchar de grupos o de iglesias donde el tema de que estamos viviendo en el mundo, el tema de la opinión sobre qué creemos sobre la vacuna o no la vacuna, sea usado para dividir la iglesia, dividir familias. Incluso yo conozco matrimonios que han sido divididos por este tema. Y entonces no es la obra de Jesús esto. Esto, el que divide de esta forma, sabemos quién tiene el mayor interés de esto. No es Jesús, él trabaja para la unidad, pero entonces la identidad tiene que ser que somos familia. Y realmente que esto sea algo que reine en nuestras iglesias, porque las personas que entran nuevas en la iglesia, eso es lo que va a cautivarles.
lo que va a cautivarles no es todas las opiniones que tenemos sobre el tema de lo que está sucediendo alrededor, sino que seamos la familia de Dios, que Él nos ha acercado y Él nos define como familia de Dios. Y hay varios versículos, no necesito decirlo, pero ¿entiendes? Efesios 2, 18 a 19, ¿entiendes? Él nos define como familia de Dios. Muchas veces queremos definir la iglesia como otra cosa. A mí, muchas veces cuando personas hablan sobre la visión de la iglesia, a veces quieren referirse a la visión de la iglesia solo como un hospital. Y suena muy bien, ¿entiendes? La iglesia es donde personas son sanados. Pero claro, si tú realmente lo llevas este pensamiento a lo drástico y tú preguntas, ¿cuántas personas quieren vivir en un hospital el resto de su vida? Nadie va a quererlo, ¿entiendes? ¿Quién quiere identificarse de estar en un hospital el resto de su vida? Nadie, porque la iglesia no es un hospital, es familia. En la familia estamos en las buenas, en las malas, y siempre existe, y en la familia de Dios hay sanidad. Pero no es una institución, es una familia. Y yo creo que es importante en este tiempo declarar la realidad de la familia para contrarrestar la división que hay en el mundo, la división que hay en las redes, el intento de dividirnos y usar esto como, yo qué sé, como una bandera de guerra. A veces hay una agresividad en opiniones, incluso en el nombre de Jesús, en el nombre de la iglesia, que a mí me fascinan, sino porque están rompiendo más que lo que están ayudando. Y tenemos que saber que al final estamos aquí para hacer un cambio en el mundo, y el mundo quiere entrar en una iglesia que es una familia donde se siente unidad, a pesar que podemos tener diferentes opiniones, pero que reine el espíritu de la familia de Dios, que realmente se pueda plasmar en lo que somos. Y eso, por eso hay que ser intencionales como líderes a la hora de trabajar esto en la manera que hablamos, en la manera que tratamos, incluso cuando hay diferentes opiniones. Es decir, mira, las opiniones podemos respetarlo, pero nosotros somos familia de Dios. Aquí cabemos todos. y aquí todos son importantes, todos son valiosos y todos tienen una función. Y yo creo que es muy importante esto, porque si empezamos ya a descualificar y crear estas divisiones que yo por lo menos estoy, no sé, es como estoy notándolos, ¿no? Estoy notándolos en nuestra familia de Dios, ¿no? O sea que, y otra cosa es que somos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y eso lo sabemos muy bien, pero claro, tenemos que, yo creo que ser súper intencionales para que de verdad seamos los que tenemos que ser como iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cuando yo voy al cielo, yo no voy a rendir cuenta principalmente si fui un buen seguidor o si fue un buen discípulo. Yo voy a rendir cuenta en qué manera fui yo el cuerpo de Cristo. Y habla en la palabra de Dios que Jesús era la imagen visible del Dios invisible. Y hoy en día es el cuerpo de Cristo que es la imagen visible de nuestro Dios. O sea que a mí siempre me encanta ver el domingo cuando nos reunimos, que es una manifestación de la iglesia, cuando nos reunimos, como la tarjeta de visita de Dios. Personas que vienen a nuestra reunión, es una experiencia de quién es Dios, porque somos la imagen visible de cómo es nuestro Dios. Y por eso tiene que reinar esto en nuestras iglesias. Somos un cuerpo. Vale, vamos a aceptar que hay división de opiniones sobre lo que está pasando, pero aquí somos cuerpo. Eso es lo que reina cuando están aquí. Eso va encima de todas las otras cosas. Y yo creo que eso es más necesario, porque yo veo personas, por ejemplo, yo hablé con personas que son en contacto con la iglesia, que dicen, hemos pasado la peor Navidad en la historia. Y la razón es la disputa de las opiniones sobre lo que está pasando. O sea que vemos que el enemigo usa esta disputa de opiniones
de la manera para dividir, robar y matar y destruir la unidad. Y nosotros tenemos que ser muy intencionales como pastores, como líderes, que esto no sea algo que nos divida, sino que la unidad en el cuerpo de Cristo tiene que reinar. ¿Entiendes? Tenemos que pagar el precio para trabajar para una unidad en nuestras iglesias locales, pero también aquí en la fraternidad, respetando la opinión, la visión, pero principalmente somos el cuerpo de Cristo y somos la imagen visible de quién es, de quién Él es. Y lo último que quiero decir, y si vemos Efesios, en la oración de Pablo por los Efesios, en Efesios 1, 17 a 23 o 22, y que habla que lo que Jesús, la victoria en la cruz, Él lo dio a la iglesia. Él delegó la obra de Jesús, de la cruz a la iglesia. Y entonces, claro, mi último argumento o punto es que la iglesia es la respuesta del amor de Dios para este mundo. A veces cuando hablamos que la respuesta es Jesús, está bien, lo entendemos doctrinalmente, pero en la práctica, desde la perspectiva de Dios, es que Él ha dado la iglesia para Málaga. Es algo que sale del corazón de Dios para esta ciudad. Y somos los que llevan la respuesta de las buenas nuevas. Al final es la iglesia que es la herramienta que Dios escogió para llevar las buenas nuevas a nuestra ciudad. Y a mí me fascina y me encanta cuando define las buenas nuevas de Jesús, que habla de el juicio y que dice que el Padre lo ha delegado al Hijo y Él va a juzgar el mundo por las buenas nuevas. O sea, que el Evangelio es principal, que seamos llevaderos de las buenas nuevas. Y por eso me emociona un poco lo que comparte también aquí Daniel, de realmente, hey, ahora es el tiempo de no enfocarse en cosas que pueden hacer diferencia para la vida de las personas. Llegar a personas. Ellos no están interesados en principalmente entrar en disputas, están entrando en algo que dé sanidad interior, que dé unidad, integridad, relación con Dios. O sea que solamente quería animar a vosotros como líderes, como pastores. Siento que, aunque no sea intencionalmente, la guerra de opiniones que vivimos en nuestras iglesias, el enemigo se aprovecha. Y nosotros como líderes tenemos que ser intencionales para que estas guerras de opiniones no sean lo que divida y roba y quita la atención de las cosas que son las importantes. Y por eso yo creo que tenemos que ser más intencionales que nunca de que nuestra identidad no es en la opinión de lo que sucede. Nuestra identidad está en cosas mucho más importantes. Y a la hora como iglesia, nuestra identidad es que somos iglesia, somos una familia, somos un cuerpo, somos la respuesta del amor de Dios para este mundo. Para que nuestra identidad sea en algo que el mundo necesita. El mundo necesita la iglesia más que nunca. Y la iglesia debe ser esta familia, esta unidad, este cuerpo, esta imagen visible de quién es nuestro Dios. Amén.